Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana, en la Ciudad del Vaticano, les enviamos un saludo muy cordial. Soy el Padre Felipe Herrera Espaliat y a nombre de todo el equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la misa presidida por el Papa Francisco en la Capilla del Espíritu Santo, en la Casa de Santa Marta. Hoy sábado 2 de mayo, de la tercera semana de Pascua, en que la Iglesia recuerda la memoria de San Atanasio, obispo de Alejandría del siglo III, defensor de la fe, en especial de la divinidad de Jesucristo, puesta en duda por la herejía arriana. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de radio, internet, televisión, por medio de nuestro canal de YouTube, por el portal vaticannews.va y a través de Facebook Live. Estamos concluyendo así esta tercera semana de Pascua, en que junto a toda la Iglesia nos alegramos de la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte y el pecado. Él es el vencedor. Vemos también en la Capilla del Espíritu Santo, en la Casa de Santa Marta, que aún permanece esa bella imagen de San José, obrero, padre putativo de Jesús, que fue instalada allí ayer, 1 de mayo, en la fiesta de San José, obrero, trabajador. Y así nos disponemos a celebrar esta Eucaristía, transmitida de modo extraordinario ya desde hace 2 meses por iniciativa del Santo Padre Francisco, para llegar a todos aquellos hogares donde está prohibido salir, todos aquellos hogares donde las personas se mantienen en cuarentena, también para acompañar a los enfermos aquejados por el COVID-19 u otro tipo de enfermedades, para acompañar en la fe a todas aquellas personas impedidas de asistir a la misa de modo sacramental, pero que en la fe pueden entrar en comunión con Dios a través del Espíritu. Como Iglesia, entonces, nos reunimos mediante los medios de comunicación para celebrar esta Eucaristía, unidos todos por una sola fe, un solo bautismo, en el cual hemos sido injertados en la vida de Cristo y hechos miembros de la Iglesia. Es ese bautismo el que nos hace cristianos y que nos permite ahora celebrar junto al Papa Francisco la Eucaristía. Preghiamo oggi per i governanti Hoy día oremos por los gobernantes che hanno la responsabilità que tienen la responsabilidad di prendersi cura de cuidar dei loro popoli a su pueblo in questi momenti en di estos crisi. momentos de crisis. Capi di Stato, presidenti Jefes de di governo, Estado, presidentes de gobierno, sindaci, legisladores, alcaldes, presidenti di regioni, presidentes de las regiones, perché il Signore li aiuti, para que el Señor dia los forza, ayude y les dé la fuerza, che il loro lavoro non è porque su facile trabajo no es fácil. e che quando ci siano differenze fra loro Y que cuando haya diferencias entre ellos, capiscano che nei entiendan momenti di crisi que en los momentos de crisis devono essere molto uniti deben per il estar bene del muy popolo, unidos para el bien del pueblo, perché l'unità è superiore al porque conflitto. la unidad es superior al conflicto. Oggi, sabato Hoy, 2 maggio, sábado 2 de mayo, si uniscono a noi in preghiera se unen a nosotros en oración 300 gruppi di preghiera 300 grupos de oración che si chiamano que se llaman i madrugadores los madrugadores, in spagnolo, en español. i mattinieri, Son los che si madrugadores, alzano presto, se levantan muy temprano para orar, fanno una levantaccia proprio. hacen una levantada muy temprana para la oración. Ellos hoy se unen en este momento con nosotros.
Il Signore ci ha aperto la bocca El in Señor mezzo alla lo sua colmó Chiesa, del espíritu de sabiduría y de lo ha colmato inteligencia dello spirito di y sapienza lo e di intelletto, revistió de su gloria lo ha rivestito para di un que manto di anunciara gloria. su palabra Alleluia. en medio de la iglesia. Aleluya. Nel nome del Padre, En del el nombre Figlio e del dello Padre y Spirito del Hijo y Santo. del Espíritu Santo. La pace Amén. sia con La voi. paz esté con ustedes y con tu espíritu. Fratelli, per celebrare Hermanos, para degnamente i celebrar santi misteri, dignamente estos sagrados misterios, riconosciamo i nostri peccati. reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto Señor, a que no has condannare, venido a ma a condenar, sino perdonare, a perdonar, abbi pietà ten di noi. piedad de nosotros. Cristo, che fai Cristo, festa per que ogni has dicho que hay peccatore gran pentito, fiesta por un pecador que se abbi pietà arrepiente, di noi. ten piedad de nosotros. Signore, che perdoni Señor, molto a que chi molto perdonas ama, mucho a quien mucho abbi ama, pietà di noi. ten piedad de nosotros. Dio onnipotente, Dios abba Todopoderoso, misericordia di tenga noi, misericordia de nosotros, perdoni i nostri perdone peccati nuestros e ci conduca pecados alla y nos vita lleve a la eterna. vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. Dio di infinita sapienza, che hai suscitato nella tua Chiesa il Vescovo Sant'Atanasio, Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste del obispo San Atanasio un defensor preclaro de la divinidad de tu Hijo, te pedimos que con su doctrina y protección crezcamos siempre en tu conocimiento y en tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los In Apóstoles. quei giorni la Chiesa era in pace per En tutta aquellos la días la Giudea, Iglesia la gozaba de Galilea e paz la en Samaria. toda Judea, Galilea y Si Samaria. consolidava e camminava nel Se iba timore del consolidando y vivía en Signore, el con il temor del conforto Señor dello Spirito y crecía en Santo, número, cresceva di numero. asistida por el Espíritu E Santo. avvenne che Pietro, mentre andava a Pedro, far visita en a una tutti, gira por todas si las recò ciudades, anche dai fedeli visitó che también a abitavano los a Lida. santos que vivían en Lida. Trovò un uomo Allí di nome encontró a un Enea, hombre che da paralítico 8 llamado anni giaceva Eneas, su una barella, que estaba perché era postrado en cama paralitico. desde hacía 8 Pietro gli años. disse: Pedro le dijo: Enea, Eneas, Jesucristo te devuelve la salud. Levántate y arregla tú mismo la cama. Él se levantó enseguida y al verlo, todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón se convirtieron al Señor. Entre los discípulos de Jope había una mujer llamada Tabita, que significa Gacela. Pasaba su vida haciendo el bien y repartía abundantes limosnas. Pero en esos días se enfermó y murió. Después de haberla lavado, la colocaron en la habitación de arriba. Como Lida está cerca de Jope, los discípulos, enterados de que Pedro estaba allí, enviaron a 2 hombres para pedirle: no tardes en venir a nosotros. Pedro salió enseguida con ellos. Apenas llegó, lo llevaron a la habitación de arriba. Todas las viudas lo rodearon y llorando le mostraban las túnicas y los abrigos que les había hecho Tabitá cuando vivía con ellas. Pedro hizo salir a todos afuera, se puso de rodillas y comenzó a rezar. Volviéndose luego hacia el cadáver, dijo: Tabitá, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la hizo levantar. Llamó entonces a los hermanos y a las viudas y se la devolvió con vida. La noticia se extendió por toda la ciudad de Jope y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo?
¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo el pueblo. Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Yo soy, Señor, soy tu servidor lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes y con tu Dal espíritu. Vangelo secondo Giovanni. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. In quel tempo, En aquel molti dei tiempo, discepoli di Gesù, después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Gesù, Jesús, sapendo dentro di sé sabiendo lo che que i sus suoi discípulos discepoli murmuraban, riguardo a questo, les disse dijo, loro, questo vi scandalizza. esto los escandaliza. E se vedeste il figlio ¿Qué pasará dell'uomo entonces salire cuando là vean dove al era Hijo del prima, Hombre subir donde estaba è lo antes? spirito che El dà la vita. Espíritu es el que da La vida, carne non la giova. carne de nada sirve. Le parole che io Las vi ho palabras que detto les sono dije spirito son e sono espíritu vita. y vida. Ma tra voi vi sono Pero hay alcuni entre che ustedes non credono. algunos que no creen. Gesù infatti En sapeva fin efecto, da principio Jesús sabía desde el chi primer erano momento quelli che non quiénes credevano, eran los que no chi creían era colui y quién che era lo avrebbe el que lo iba a entregar. e diceva: Y agregó, per questo vi ho detto por che eso les nessuno he può dicho que venire a nadie me puede venir a se mí non gli è si el concesso Padre dal no se lo Padre. concede. Da quel momento molti dei suoi Desde discepoli ese momento muchos de sus discípulos se alejaron non de él andavano più. y dejaron de acompañarlo. Disse allora Gesù ai Jesús preguntó entonces a los discepoli: 12, volete andarvene anche ¿también voi? ustedes quieren irse? Gli rispose Simon Pietro: Simón Pedro le respondió, Signore, da chi Señor, andremo? ¿a quién iremos? Tu hai parole di Tú vita tienes eterna. palabras de vida Noi abbiamo eterna. creduto e Nosotros hemos conosciuto che tu creído sei y il sabemos Santo que di eres Dio. el Santo de Dios. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La primera lectura inizia La primera lectura comienza in quei giorni la Chiesa en aveva aquellos pace. días. En la iglesia Per tutta había Giudea, paz la en toda Galilea, la Judea, Samaria. Galilea y Si Samaria. consolidava, Se iba consolidando, andava nel temore del Signore. vivía en el temor del E Señor con il conforto dello Spirito y con Santo la ayuda del cresceva in Espíritu Santo crecía en número. tempo di pace. Era un tiempo de paz La Chiesa cresce, y la iglesia crece. la Chiesa è tranquilla, La iglesia está tranquila, al conforto dello Spirito Santo, asistida por e el in Espíritu consolazione. Santo, está en consolación. Belli. Tiempos bellos. Poi segue Después continúa la guarigione di Enea, la sanación de Eneas. Pietro risuscita Después, Gazzella, Tabità, Pedro resucita a Gatzela, Tabitá, cose che si fanno in pace. las cosas que se hacen en paz. Ma
Pero también hay tiempos que no son de paz en la iglesia primitiva. Tiempos de persecución, tiempos difíciles, tiempos que ponen en crisis a los creyentes, tiempos de crisis. Y un tiempo de crisis es aquel que hoy día nos cuenta el Evangelio según San Juan. Este pasaje del Evangelio es el fin de toda una secuencia que comienza con la multiplicación de los panes. Querían hacer rey a Jesús. Él después va a rezar, lo buscan, no lo encuentran, lo buscan, y Jesús les dice que lo buscan porque quieren comida y no las palabras de vida eterna. Toda esta historia termina aquí. Ellos le dicen, danos de este pan. Y Jesús les explica que el pan que Él da es el propio cuerpo y la propia sangre. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, después de haber escuchado esto, dijeron, es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Jesús había dicho que quien no comía el cuerpo, su sangre, no habría tenido la vida eterna. Jesús también decía, si ustedes comen mi cuerpo, mi sangre, resucitarán en el último día. Estas eran las cosas que decía Jesús. Es duro este lenguaje, es demasiado duro, una cosa que no funciona. Este hombre ha ido más allá de los límites. Es un momento de crisis. Había momentos de paz y momentos de crisis. Jesús sabía que los discípulos murmuraban. Aquí hay una distinción entre discípulos y apóstoles. Los discípulos eran 72 o tal vez más. Los apóstoles eran los 12. Jesús, en efecto, sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y por esto, delante de esta crisis, Jesús les recuerda, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Habla de esa atracción del Padre. El Padre nos atrae hacia Jesús. ¿Y cómo se resuelve la crisis? Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Tomaron distancia. No, este hombre es un poco peligroso. Estas doctrinas, sí, él es bueno, predica, sana, pero cuando llega a estas cosas extrañas, por favor, vámonos. Y lo mismo han hecho los discípulos de Emaús la mañana de la resurrección. Sí, es una cosa extraña esto. Las mujeres que dicen que fueron al sepulcro, no, esto tiene mal olor, vámonos pronto, porque vendrán los soldados y nos crucificarán. Lo mismo hicieron los soldados que cuidaban el sepulcro. Vieron la verdad, pero después prefirieron vender su secreto. Y así nos quedamos seguros. No nos metemos en estas historias que son peligrosas. Momentos de crisis son momentos de elección
Es un momento que nos pone delante de las decisiones que tenemos que tomar. Todos en la vida hemos tenido y tendremos momentos de crisis. Crisis familiares, crisis matrimoniales, crisis sociales, crisis de trabajo, tantas crisis. También esta pandemia es un momento de crisis social. ¿Cómo reaccionar en un momento de crisis? En aquel momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Y Jesús toma la decisión de interrogar a los apóstoles y les dice entonces a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Tomen una decisión. Y Pedro hace una segunda confesión, que respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Pedro confiesa en nombre de los 12 que Jesús es el Santo de Dios, el Hijo de Dios. La primera confesión, tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y inmediatamente después, cuando Jesús comenzó a explicar la pasión que habría sufrido, Él lo detuvo. No, 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 Señor, esto no. Y Jesús se lo reprochó. Pero Pedro ha madurado un poco. Y aquí no lo reprocha. No entiende aquello que Jesús dice. Eso de comer la carne, beber la sangre, no entiende, pero confía en el Maestro. Confía y hace esta segunda confesión. Pero, ¿a quién iremos, por favor? Tú tienes palabras de vida eterna. Esto nos ayuda a todos nosotros a vivir los momentos de crisis. En mi tierra hay un dicho que dice, cuando tú vas a caballo y debes atravesar un río, por favor, no cambies de caballo en mitad del río. En el momento de crisis hay que estar muy fijo en la convicción de la fe. Estos que se fueron cambiaron de caballo. Buscaron otro maestro que no fuese tan duro como decían ellos. En momento de crisis se necesita perseverancia, silencio. Quedarnos donde estamos, firmes, no es el momento de hacer cambios. Es el momento de la fidelidad a Dios, de la fidelidad a aquellas cosas que nosotros hemos tomado primero. También es el momento de la conversión, porque esta fidelidad sí nos inspirará algún cambio para el bien, no para alejarnos del bien. Los momentos de paz y los momentos de crisis. Nosotros, los cristianos, tenemos que aprender a gestionar estos dos momentos. Algún padre espiritual dice que en momento de crisis es como pasar por el fuego para transformarnos más fuertes, que el Señor nos dé el Espíritu Santo para saber resistir a las tentaciones en los momentos de crisis, para saber ser fieles a las primeras palabras, con la esperanza de vivir después en momentos de paz. Pensemos en nuestras crisis, las crisis de familia, las crisis en el barrio, las crisis en el trabajo, las crisis sociales,
en el mundo, en el propio país, tantas crisis, tantas crisis. Que el Señor nos dé la fuerza en momentos de crisis de no vender la fe. Ahora sobre el altar se ofrecerán el pan y el vino, que por las palabras de la consagración se transformarán en el cuerpo y la sangre de Cristo, aquel cuerpo, aquella sangre que somos invitados a comer y a beber. Bendito seas tú, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de San Atanasio, para que cuantos conservan la integridad de la fe alcancen la salvación por el testimonio de la verdad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, por Cristo nuestro Señor, porque le das a tu Iglesia la alegría de celebrar la memoria de San Atanasio. Con su ejemplo la refuerzas, con sus enseñanzas la maestras y con su intercesión la proteges. Y por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, con una voz, cantamos el himno de tu gloria. Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte de Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo,
offerto in sacrificio. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, prese il tomó el cáliz cálice y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della Este fede. es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il Así, memoriale Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, ti offriamo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. e ti rendiamo grazie Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. ti preghiamo Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. obbedienti alla parola. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, Signore, da Líbranos tutti de i mali. todos los males, Señor, Concedi la y pace concédenos la paz en nuestros días, con l'aiuto della tua para que, misericordia, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia.
y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Pueden intercambiar un signo de paz. che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati invitati. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre comulga con el cuerpo y la sangre de Jesús. Se cumple así el Evangelio. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Para aquellos que estamos impedidos de acceder a la comunión sacramental, a través de la fe en el Espíritu, podemos unirnos a esta comunión del Santo Padre y de toda la Iglesia. Las personas que no pueden comulgar, hagan ahora la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Y con este deseo de íntima comunión con el Señor, y bajo el completo recogimiento, después de haber escuchado su palabra y de habernos unido en la Iglesia, en la ofrenda del sacrificio hecho por Cristo en la cruz, de una vez y para siempre, permanecemos en oración en esta comunión espiritual. El Santísimo Sacramento del altar es expuesto para ser adorado. En aquel lugar donde estemos en este momento, rindamos ante el amor misericordioso de nuestro Dios todo nuestro corazón. Jesús, te amo, confío en ti y pongo a tus pies todos mis deseos,
mis angustias y mis esperanzas. Te amo, Jesús, y en el silencio de mi corazón te adoro humildemente.
Preghiamo. Oremos. O Dio nostro Padre, che ci hai nutriti a questi santi misteri, dona Dios forza e vita alle Todopoderoso, che in comunione concede con fede con Sant'Atanasio, que la divinidad de tu Hijo único que confesamos firmemente con San Atanasio nos reanime y proteja siempre por la fuerza de este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. El Papa Francisco nos bendice ahora con el Santísimo Sacramento del altar. Acogemos la bendición trazando sobre nosotros el signo de la cruz, pidiendo hacernos nosotros una bendición para los demás. Hemos sido bendecidos con el Santísimo Sacramento del altar, el cuerpo de Cristo, de aquel Cristo que nos dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Es el mismo Cristo quien se queda junto a nosotros. La misa ha terminado, vamos en paz. Demos gracias a Dios. Regina Celi, pregare, alleluia, quia quelle fuisti portare, alleluia, resurrexi, sicut dixi, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. El canto del Regina Celi concluye esta Eucaristía, el anuncio gozoso de la resurrección de Cristo a su Madre. Salgamos con ella a anunciar la resurrección de Jesús en nuestras vidas. Agradecemos a quienes nos han acompañado en esta transmisión de la misa desde la casa de Santa Marta junto al Papa Francisco. Soy el Padre Felipe Herrera Spagliati junto a todo el equipo de Vatican News. Les deseamos un bendecido sábado de la tercera semana de Pascua. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.